Mateo. Los que han traído Biblia pueden abrir sus Biblias. Nosotros pueden leer lo que el texto aquí creo en la pantalla. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 17 al 22. Vamos a leer este texto bíblico. Dice: al reunirse la multitud frente a la casa de Pilato, aquella mañana, él les preguntó: ¿a quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías? Él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. Justo en ese momento, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente mensaje: deja en paz a ese hombre inocente. Anoche sufrí una pesadilla terrible con respecto a él. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiera la libertad de Barrabás y que se ejecutara a Jesús. Así que el gobernador volvió a preguntar: ¿a cuál de estos dos quiere que les deje en libertad? A Barrabás. ¿Qué hago con Jesús, llamado el Mesías? Quiero que se concentren en esta pregunta que hizo Pilatos. ¿Qué hago con Jesús, llamado el Mesías? Preguntó Pilatos a la multitud. ¿Qué hacer con Jesús? No sé si ustedes se han hecho esta pregunta alguna vez en la vida. ¿Qué vamos a hacer con Jesús? Se preguntó Pilatos. Mis hermanos, ¿qué hacemos generalmente cuando alguien nos pregunta algo que nosotros no sabemos? ¿Por qué nos cuesta tanto admitir que no lo sabemos todo? Mis hermanos, nadie lo sabe todo, pero nos han vendido la idea, el pensamiento de que está mal visto ante la sociedad que nosotros no sepamos todo, ya sea en el ámbito secular, por ejemplo, y eso se ha trasladado a las iglesias, al cristianismo. Algunos creen tener la verdad absoluta de la doctrina bíblica. Repito, mis hermanos, nadie tiene el monopolio absoluto de la doctrina bíblica. Tal vez lo que hoy pensamos que es correcto, un día vamos a saber o a descubrir que no era así. Ahora estoy hablando de doctrinas generales, ¿no? Porque hay doctrinas que no son negociables. La doctrina de la salvación no podemos negociarla. La Biblia enseña que la salvación es por gracia mediante la fe en el Señor Jesucristo, y que no existe ningún otro camino. Dijo el mismo Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, no hay dos caminos ni tres caminos, un camino. No hay dos verdades, una verdad. Pero hay doctrinas generales que nadie puede atribuirse el monopolio absoluto de esas doctrinas. Hoy día los cristianos estamos enfrentados, estamos agarrados por cosas insignificantes, que si usted se viste así, que si no se viste así no es cristiano, que si usted no dice esto entonces se va para el infierno. Cosas triviales, cosas, repito, que no tienen importancia en la presencia del Señor. Decía, ¿por qué, mis hermanos, a veces, por qué cuando nos preguntan algo queremos saberlo todo? Miren, yo les doy el mejor consejo. Cuando usted no sepa una respuesta, ¿saben cuál es, valga la redundancia, la mejor respuesta? Decir no sé. ¿Saben por qué? Porque cuando usted dice no sé a algo que no sabe, la gente le va a creer cuando usted dice que sabe algo que sí sabe. Así que, mis hermanos, no se sientan mal si algún día hacen una pregunta que usted no puede responder, que no sabe. Dejemos de ser o estar siendo controlados por la sociedad, por el qué nos dirán, por el qué pensarán. Es que si yo no sé esa pregunta, ¿quién sabe qué pensarán? ¿O quién sabe qué dirá la gente? Ahora, hablando de preguntas, quiero que analicemos esa pregunta que se hizo Pilatos: ¿qué haré con Jesús? ¿Qué voy a hacer
con este hombre?, se preguntó Pilatos. Mire el verso 22. Entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías?, preguntó Pilatos. Mis hermanos, esta es la pregunta más importante en nuestra vida. Y es una pregunta que debe ser respondida pronto. ¿Saben por qué? Porque nadie tiene la vida comprada. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Muchos conocemos de hermanos, amigos que ya no están con nosotros. Estuvieron hace un tiempo, ya no están. Por eso repito, esta es la pregunta más importante en la vida del ser humano. Aquí, mis hermanos, no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una denominación, de una doctrina, de un pensamiento, de una filosofía, de una creencia. No estamos hablando nada de eso, de ningún ceremonial. Algunos se preocupan por hacer esto, hacer lo otro, cumplir aquello, cumplir lo otro. Mis hermanos, la pregunta es: ¿de qué sirve todo eso? ¿De qué sirve todo eso si nuestra vida continúa lo mismo? Miren, venir a la iglesia es muy fácil, cualquiera lo hace. Leer la Biblia, cualquiera lo hace. Diezmar, ofrendar, ayudar, cualquiera lo hace. Pero el Señor quiere que nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, seamos diferentes a los demás. Es lo que el Señor quiere. Miren, en Mateo capítulo 5, verso 44, el Señor nos dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Qué difícil, ¿verdad? Es amar a nuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Alguien podrá preguntar: pero ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Saben por qué? Dice el Señor: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacen más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Dios quiere que seamos diferentes a los demás. Porque si hacemos las mismas cosas que hacen los demás, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Repito, hacer un montón de cosas, o de rituales, o de ceremoniales, es muy fácil, cualquiera lo hace, cualquier impío lo puede hacer. Eso no hace ninguna diferencia. Ahora, ante la pregunta de Pilatos, ¿qué voy a hacer con este hombre?, Pilatos tenía que hacer algo, ¿verdad? Tenía que tomar una decisión urgente. Miren, aunque Pilatos tal vez lo ignoraba, él se enfrentaba allí con la persona más importante del universo, con el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Mis hermanos, Dios es bueno y es justo. Y Dios jamás, Dios jamás va a permitir que usted vaya al infierno sin darle una oportunidad. Jamás Dios va a permitir que alguien vaya al infierno sin darle una oportunidad. ¿Recuerdan al rey David? Los que les gusta leer la Biblia, ¿recuerdan que David, un hombre que cometió bajo, detestable, horrible y atroz pecado, él adulteró y luego mató al esposo de esa mujer? Un hombre de Dios, pero cometió ese terrible pecado. ¿Y saben qué hizo Dios con David? Dios le envió un emisario que lo confrontara. Le envió al profeta Natán para hablar con David, porque David parece ser que llevaba un año como si nada. Seguía siendo el rey, seguía disfrutando sus placeres, sus lujos,
Y como quien dice, David pensó, tal vez a Dios se le olvidó. Mis hermanos, ¿ha pensado usted alguna vez cuando comete algo, un pecado, algo, y pasa el tiempo y dice usted, tal vez se le olvidó? O como piensan los que son malapagas, tal vez se le olvidó cobrarme, ya no le pago porque se le olvidó. A la gente no se le olvida, a Dios no se le olvida nuestro pecado, mis hermanos. Y tal vez David lleva, dice, más o menos un año, dicen los eruditos, sin arrepentirse, viviendo como si nada. Y Dios le envió un emisario a David para que lo confrontara. ¿Y saben qué le dijo el profeta Natán cuando David se arrepintió, reconoció su pecado? Le dijo, gracias a Dios, David, te arrepentiste, gracias a Dios. Porque ¿saben qué iba a hacerle Dios a David? En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, verso 13 dice, entonces dijo a David Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Lo escuchas? No morirás, le dijo el profeta. Dios estaba dispuesto a quitarle la vida a David, se lo iba a llevar. Gracias a Dios, dice David, se arrepintió en gran manera y después fue exaltado en la Biblia, llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Mis hermanos, escúchenme lo siguiente con mucha atención. Las cosas de Dios no son un juego. Hoy no estamos aquí en una actividad de esparcimiento, de motivación o de nada por el estilo. Esto no es un juego, no es un jardín de juegos. Las cosas con Dios, mis hermanos, son serias. Y repito, no se trata aquí de una religión, no estoy hablando de religión, ni de denominaciones, ni de creencias, ni de doctrinas, no. Estamos hablando de algo supremamente importante, mis hermanos, la vida eterna. La vida eterna. No sé si usted algún día lo ha pensado, pero como les dije al comienzo, hoy nos podemos acostar y mañana estar en la presencia del Señor. Y cuando estemos allí, mis hermanos, ya no hay tiempo para nada. Ya no hay tiempo. Mientras estemos vivos, Dios nos está dando una oportunidad. Tal vez a veces muchos dicen, cuando tocamos el tema de la muerte, ay no, por favor, no me hable eso, yo no quiero hablar de eso. Quieren cambiar el tema así como se cambian los controles de la televisión. Pero mis hermanos, es una realidad. Lo único seguro que tenemos en la vida es que un día vamos a morir. Vamos a estar en la presencia del Señor. Les recuerdo que las estadísticas dicen que 1 de cada 1 que nace muere. No hay manera alguna de escaparnos, no hay manera alguna de hacerlo. Así que mientras estamos aquí, repito, estamos teniendo una oportunidad. Dios nos está dando una oportunidad para ponernos en paz con Dios, para arrepentirnos. Porque esto depende, mis hermanos, de esto depende nuestra vida eterna, de esto depende de qué va a pasar con nosotros después de la muerte. Alguien dirá, pero ¿quién dijo que después de la muerte hay vida eterna? ¿Sabe quién dijo? El Señor Jesucristo. Y nadie puede negar la historicidad de Jesucristo, nadie. Sería como negar la existencia de Simón Bolívar, de Cristóbal Colón. Es historia. Él fue quien dijo que después de esta muerte hay una vida eterna. Todo lo que Jesús dijo allí se cumplió. Exactamente, se ha cumplido exactamente como la Biblia lo ha enseñado. Y lo que falta por cumplirse, no tenga la menor duda que se va a cumplir. Así que de la manera en que Dios le advirtió a David que se arrepintiera, de esa misma manera, mis hermanos, Dios nos advierte a cada uno de nosotros hoy.
del peligro de estar separados de Jesús. El Señor Jesucristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Jesús, mis hermanos, estamos perdidos. Separados de Jesús, estamos fritos. Dice la Biblia que no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo es la vida. Ahora, así como, repito, Dios le advirtió a David para que se arrepintiera, asimismo Dios tampoco iba a permitir que que Pilatos tomara la decisión de crucificar a Jesús sin hacerle algunas advertencias o sin darle una oportunidad. Mire, hubo algunas voces de advertencia de parte de Dios que le avisaban a Pilatos, que le decían a Pilatos: no cometas ese error, no cometas ese terrible error de crucificar a Jesús. Dios, repito, le advirtió a Pilatos. Mis hermanos, tengan la absoluta seguridad y certeza que Dios va a permitir que voces le adviertan a cada uno de ustedes del terrible error de negar a Jesús o de apartarse de Él, porque Dios es bueno. Miren, por ejemplo, la primera advertencia o la primera voz que le habló a Pilatos fue la voz de la conciencia y la voz de la razón. ¿Saben ustedes que Dios nos puede hablar a través de la conciencia y de la razón? Dios le habló a Pilatos a través de la conciencia y la razón. Miren, verso 17 dice: reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Fíjense, porque sabía que por envidia le habían entregado. Pilatos sabía perfectamente. La voz de la razón, la voz de la conciencia le decía a Pilatos que ese hombre ahí era inocente, que lo querían matar por envidia, que ese hombre no era merecedor de la muerte. Pilatos lo sabía. Mis hermanos, Pilatos no era ningún tonto. Podríamos decir, nadie tonto podría llegar a ser gobernador del Imperio Romano, el imperio más grande del mundo en aquel entonces. Así que, repito, Pilatos era una persona intelectual, una persona que razonaba, él entendía, él sabía perfectamente que ese hombre era inocente, que lo querían matar. Mis hermanos, esto nos enseña que sí, sencillamente nosotros, si ustedes usan o aplican un poquito la razón y la voz de la conciencia, tarde que temprano llegarán a entregar su vida a Jesús. Algo que Pilatos no estuvo dispuesto a hacer. Miren, la Biblia enseña que Pilatos examinó a Jesús, tal vez lo indagó, lo observó y dijo: yo no encuentro en este hombre delito alguno, este hombre es inocente. Pilatos tenía, mis hermanos, la oportunidad, tenía el poder para dejar libre a Jesús. Él era el gobernador allí, él podía hacerlo, pero se negó a hacerlo, a pesar, repito, a pesar de que su conciencia, de que su razón le decía que era algo injusto, que no debería hacer tal cosa. Mis hermanos, pero no solo Pilatos tuvo esta oportunidad. No solamente Pilatos escuchó esta advertencia de parte del Señor, sino que además, fíjense, Pilatos estuvo cara a cara, dirían algunos face to face, con el Señor de la gloria. Tuvo a Jesús frente a él, al Dios hecho carne, cara a cara, repito, frente a él.
El mismo Dios le habló a Pilatos. Mis hermanos, la vida eterna de Pilatos estaba ahí frente a él. Y la dejó escapar. La vida de Jesús estaba en las manos de Pilatos. Pero una vez Pilatos cometió el terrible error de matarlo, entonces la vida de Pilatos pasó a estar en manos de Jesús. Hoy, mis hermanos, nosotros, cada uno de ustedes tiene su vida eterna delante de ustedes. Hoy tenemos a Jesús delante de nosotros. Si usted rechaza a Jesús, mañana su vida va a estar delante de Él. Y les recuerdo que aunque Jesús es presentado como un cordero, también es presentado como un león. Es presentado como un salvador, pero también es presentado como un juez. Y si dejamos pasar la oportunidad que Dios nos dé, mis hermanos, ese día Él ya no va a ser salvador, Él va a ser juez. Así que, fíjense, Dios le habló a Pilatos a través de su conciencia, de su razón, pero también le habló a él frente a frente. Lo tuvo frente a él. Pero fíjense que dentro de su inmensa misericordia, el Señor no solamente dejó pasar eso, sino que el Señor también usó otras voces, usó otra voz. ¿Saben cuál voz usó? La voz que muchas veces nosotros, como hombres, como varones, no escuchamos. La voz de la esposa, la voz de su mujer. Dios le habló a Pilatos a través de su esposa. Miren, el verso 19 dice: justo en ese momento, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente mensaje: deja en paz a ese hombre inocente. Anoche sufrí una pesadilla terrible con respecto a él. Fíjense, Dios, mis hermanos, siempre Dios va a buscar la manera de que usted tenga la oportunidad de arrepentirse, de que tenga la oportunidad de entregarle su vida a Jesús, de que Él se convierta en su único y suficiente Salvador. Miren, Dios va a enviar emisarios, no lo duden. Va a enviar oportunidades, va a dar oportunidades, ya sea un amigo, un hermano, un familiar, una conferencia, televisión, un radio, etcétera. Es más, tal vez sea hoy yo ese emisario de parte del Señor para traerles a ustedes esa voz de alerta, esa voz de advertencia, de que deben arrepentirse, de que deben entregar su vida a Jesús. Mis hermanos, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vamos a hacer con Jesús? Hoy lo tenemos a nuestras manos, a nuestro alcance. Mañana tal vez sea demasiado tarde. Bueno, pero así como hubo voces, advertencias que le hablaron a Pilatos para que no cometiera ese terrible error, también hubo algunos valores morales o inmorales que controlaban la conducta de este hombre Pilatos. Mis hermanos, la Biblia dice que es muy difícil que los ricos entren en el reino de los cielos. No dice que sea imposible, dice que es muy difícil. ¿Saben por qué? Porque el rico generalmente, su Dios son las cosas materiales, el dinero. El rico dice: ¿yo para qué necesito de Dios? ¿Yo para qué necesito ir a la iglesia? Si aquí como estoy, mire, estoy bien, me está yendo de maravillas, ¿para qué necesito a Dios? Obviamente, y eso alimentado hoy día por los falsos maestros de la prosperidad, que les enseñan o que enseñan que las cosas económicas, que la prosperidad es sinónimo de bendición. Mis hermanos, eso es lo más falso que existe. No tiene nada que ver con eso. Si usted estudia, por ejemplo, allá en
la destrucción, se me fue el nombre de estos pueblos, Sodoma y Gomorra. Usted estudia la vida de Sodoma, de los habitantes de esas tierras, usted se da cuenta que sabe que es en la Biblia, que ellos, que había allí abundancia de pan, sobraba la comida, había comida para todo el mundo, es decir, es sinónimo de que eran ricos, ¿verdad? Eran prósperos. Pero si a alguien les hubiese advertido que estaban próximos a ser castigados, ¿sabe qué hubiese pasado? Lo hubiesen descuartizado. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Si nosotros somos bendecidos, mire, somos ricos, somos prósperos. Mis hermanos, nada de eso. Y Pilatos no era la excepción. Era muy difícil que Pilatos llegara a reconocer a Jesús como su Salvador, porque Pilatos estaba siendo controlado, repito, por otra clase de valores, por otra clase de principios. ¿Qué era lo que realmente controlaba a Pilatos? Verso 21. Así que el gobernador volvió a preguntar: ¿a cuál de estos dos quieren que les dejen libertad? A Barrabás, contestó la multitud a gritos. Fíjense lo que dice: a Barrabás, contestó la multitud a gritos. Mis hermanos, ¿quiénes son la multitud? ¿Se ha preguntado quiénes son la multitud? ¿Quiénes representa la multitud? ¿Sabe quién? Mis hermanos, la opinión pública, la gente, el qué dirán, el qué pensarán. Este hombre estaba siendo controlado por lo que la gente pensaba o creía de él. Es tremendo, mis hermanos, que Pilatos permitiera que el Señor de la gloria fuese crucificado porque tenía miedo del qué dirán, porque temía lo que la gente pensara de él. Jesús entregó en manos de sus verdugos al Señor Jesucristo. ¿Saben para qué? Para tener a la gente contenta, para tenerlos felices, para que el pueblo, para que sus amigotes, para que su familia, sus conocidos, sus poderosos estuviesen contentos, para que no le hiciesen un escándalo. Pilatos, repito, qué tremendo, Pilatos permitió que Jesús, que un hombre inocente fuese muerto por miedo al que dirán. Fíjense, era la opinión pública, era su familia, eran sus amigos, era su esposa, su esposo, sus hermanos, su familia. Mis hermanos, escúchenme lo siguiente, por favor: no permitas por nada del mundo que su esposa, su esposo, su familia, su papito, su mamita, sus hermanos impidan que usted pueda entregarle su vida a Jesús. No permita eso. La Biblia dice que quien no deje esas personas, esas relaciones a un lado y le siga a él, no es digno de ser su discípulo. Mis hermanos, nuestra relación con Jesús es más importante que cualquier otra relación. O si no, el día que se muera, pues entonces dígale a su papito, a su mamita, a su esposito que lo salve entonces. No permitan, mis hermanos, que por miedo, que por temor a la opinión pública, al qué dirán, al qué pensarán, usted no reciba a Jesús como su único y suficiente Salvador. Que usted deje de tomar la decisión más importante en su vida. Mis hermanos, repito, esta es la decisión más importante en su vida. Mejor que cualquier negocio, mejor que cualquier cosa. La decisión de seguir a Jesús es lo más importante en nuestra vida. Pero encontramos también otros valores u otro valor que controlaba a Pilatos, no solo el que dirán, no solo la opinión pública, sino que también su poder, su
posición. Era un político importante, respetable y poderoso, gobernador de aquella región del Imperio Romano. Así que, ¿saben qué le dijo la gente? ¿Qué le dijo allí el concilio? Pilatos: este hombre dice que es rey. Si usted no hace nada, nosotros lo acusamos con el César de que usted está admitiendo a otro rey. Y entonces, ¿sabe qué va a pasar? Que Pilatos iba a ser destituido, se le acababa su poder, su posición y su posesión. Es decir, Pilatos cambió su posición y sus posesiones por la vida eterna. Qué pésimo negocio, ¿verdad? Qué pésima decisión. Pilatos tomó la decisión de crucificar a Jesús porque lo que satisfacía sus apetitos era lo que controlaba su conducta. Mis hermanos, hay personas que están crucificando a Jesús antes, que están dispuestos a dejar muchas cosas: placer, lujos, posición, posesión, así como lo hizo este hombre Pilatos. ¿Saben qué más controlaba Pilatos? El orgullo, la vanagloria. Miren, en Juan 19:10 dice: ¿Por qué no me hablas?, preguntó Pilatos. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? ¿Saben qué es eso? Orgullo, arrogancia. Yo tengo el poder, yo tengo el dinero, yo tengo la posición, yo tengo el estrato. Mis hermanos, ¿de qué sirve eso delante del Señor? ¿De qué sirve eso el día que tengamos que presentarnos delante de Él? Mis hermanos, no sé si usted lo ha pensado. Todas esas cosas por las que nosotros en esta vida sufrimos, lloramos, botamos lágrimas, trasnochamos, todas esas cosas, mis hermanos, son basura delante de Dios, son basura. Todas las cosas se van a quedar aquí. No sé si usted lo sabía. Los tacaños, quiero recordarles que esas cositas que usted no disfrutó, las va a disfrutar otro. ¿De qué sirve todas esas cosas? Así que después de Pilatos escuchar todas estas voces, estas advertencias de parte de Dios, Pilatos dijo en Mateo 27:24, dijo: Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio, así que mandó a buscar un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud, a la vez que decía: soy inocente de la sangre de este hombre, la responsabilidad es de ustedes. Mis hermanos, si bien es cierto que Pilatos no mató a Jesús, Pilatos no le clavó su lanza, no le colocó la corona, no lo escupió, no lo blasfemó, si bien es cierto eso, pero mis hermanos, la eternidad le mostrará a Pilatos que él cometió el peor de sus errores. Pilatos quiso ser neutral, mis hermanos, y la peor decisión que un hombre puede tomar es la indecisión. Si usted no toma decisiones cuando tiene que tomar decisiones, ¿sabe qué? Otro las va a tomar por usted. Pilatos, fíjense, quiso ser neutral, quiso lavarse las manos. Y repito, el querer ser neutral. Es que yo voy allí, yo voy acá, yo escucho a fulano, yo escucho todo porque es que todo es bueno. Mis hermanos, el ser neutral es su peor decisión. La Biblia dice: es mejor ser frío que caliente, ¿verdad? Es mejor ser frío y caliente que no tibio, porque los tibios, dice la palabra de Dios, que los vomitará de su boca. Aquellos que están corriendo para todos los lados, buscando allí, ya, aquí, allá, son personas tibias. Debemos tomar una decisión, y la mejor decisión, mi mejor consejo, mis hermanos, es que se decida por Jesús, porque Jesús, mis hermanos, Jesús es la vida eterna.
Amigo, tan cierto como que yo hoy aquí les estoy hablando, que todo pecado va a ser castigado. Dios ha jurado en su santa palabra que ni la mitad de un pecado quedará sin castigo. Todo pecado va a ser castigado. La pregunta es, ¿quién va a recibir ese castigo? ¿Usted y yo o Jesús? Amigo, ponga sus pecados donde Jesús los puso, en Jesucristo. Jesús es la respuesta, mis hermanos, es la respuesta, la única respuesta al hombre. Jesús es la única respuesta. La Biblia dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora, hoy, el día de salvación. Mis hermanos, quiero invitarles para que ahí donde estemos, si quiere con los ojitos cerrados, concentrado, les voy a guiar en una oración. Esta oración no es mágica, no tiene magia. Repito, es una guía de oración. Pero si ustedes la dicen de corazón, sinceramente, honestamente, les garantizo bajo la autoridad de la palabra de Dios que Dios les puede salvar, que Dios va a perdonar sus pecados y Dios va a permitir que un día, cuando nos llame a su presencia, podamos estar delante de Él, delante del Dios de la gloria. Repitan conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que te he fallado durante muchos años. Reconozco que he estado buscando por caminos diferentes. Pero hoy he sabido, he conocido que tú eres el camino, la verdad y la vida. Te pido, Señor, que perdones mis pecados. Te pido, Señor, que entres en mi corazón y seas mi único y suficiente Salvador. Cambia mi vida, Señor. Llena todo vacío existencial en mi vida y permítame cada día poder llegar a conocerte más y más. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Porque tu palabra, Señor, es ese pan de vida, es esa agua que suple la sed espiritual del hombre. Gracias, bendito Dios, porque tu palabra es esa lámpara que alumbra, que ilumina nuestro caminar. Tu palabra, Señor, nos enseña, nos muestra, nos advierte, nos exhorta, pero también nos bendice. Gracias, Señor, doy por cada una de estas personitas en esta mañana. Algunos de ellos tus hijos y aquellos que no lo son, yo ruego, bendito Dios, para que tú les permitas, tú les ilumines, para que puedan llegar a convertirse, como tu palabra dice, en tus hijos. Tu palabra dice: todo aquel que cree en Él, en Jesús, y le recibe como su Salvador, le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Padre Santo, yo ruego para que tú permitas que cada uno de estas personitas puedas convertirse, pueda llegar a ser tus hijos. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana
en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.